Gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a esta 25ª sesión de resolución del Pleno del Tribunal Electoral del Estado. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo con aprecio a mis compañeros magistrados, a mi compañero secretario general de acuerdos, así como a los integrantes de este Tribunal Electoral. Con la precisión de que en esta ocasión no nos acompaña la magistrada presidenta Almadelia Eugenio Alcaraz en razón de estar desahogando actividades propias de su encargo fuera de la ciudad. En consecuencia, en términos del en términos del acuerdo 22 de fecha 15 de octubre del 2024, fungiré como magistrada presidenta en funciones para el desahogo de esta sesión. Señor secretario, le solicito nos informe los asuntos listados para resolver. Claro, magistrada presidenta. Hago constar que además de usted, se encuentran en esta sesión de resolución virtual los magistrados Daniel Preciado Temiquel, José Inés Betancur Salgado y César Salgado Alpizar, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la ley orgánica de ese tribunal, existe quórum legal para sesionar válidamente, magistrada. Gracias, secretario. Le solicito ahora sí nos informe los asuntos listados para su resolución. Magistrada presidenta, magistrados, los asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión corresponden a dos proyectos de acuerdos plenarios, los cuales a continuación preciso. El primero es derivado del P002 de este año, denunciante es dato protegido, denunciado dato protegido. El segundo asunto es un acuerdo plenario derivado del JET 027 del 2023. Los actores son Bruno Calixto Ríos Díaz y el denunciado es la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Ambos asuntos fueron turnados a la ponencia 2 del magistrado Betancur, magistrada presidenta. Gracias, señor secretario. Magistrados, en términos del artículo 30 y 31, fracción novena, así como del artículo 37, fracción segunda de la ley orgánica de este Tribunal Electoral, interpretados de forma sistemática y funcional, pongo a consideración de ustedes la lista de asuntos a discutirse en la presente sesión. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrado Daniel Preciado Temiquel. ¿Puede repetir, magistrado? No se escuchó. Favor. Gracias, magistrado. Magistrado José Inés Betancur Salgado. Con el proyecto de orden. Se cortó, magistrado Betancur. El proyecto de orden de... Con el proyecto. Gracias, magistrado Betancur. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor del orden del día. Magistrada presidenta en funciones Evelyn Rodríguez Chinol. A favor. Magistrada presidenta, magistrados, la lista de los asuntos fue aprobada por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Magistrados, a efecto de agilizar los trabajos de la presente sesión, las cuentas de los proyectos que nos ocupan se realizarán con el apoyo del secretario general de acuerdos. Los dos únicos asuntos listados para analizar y resolver en la presente sesión se tratan de los proyectos de acuerdos plenarios relativos al procedimiento especial sancionador número 2 de este año y el juicio electoral ciudadano identificado con el número 27 del 2023, los cuales fueron turnados a la ponencia a cargo del magistrado José Inés Betancur Salgado. Por lo tanto, le solicito, señor secretario, nos apoye con la cuenta de los dos proyectos de manera conjunta. Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados, doy cuenta con el proyecto de acuerdo plenario que somete a su consideración el magistrado José Inés Betancur Salgado relativo al expediente TEE/PES/002/2025 formado con motivo de la queja presentada por una ciudadana en su carácter de presidenta municipal
de un ayuntamiento del estado de Guerrero en contra del síndico procurador del mismo ayuntamiento por presuntos actos de violencia política contra las mujeres en razón de género. En el caso, la Secretaría Ejecutiva y la Coordinación de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero solicitaron a este tribunal una prórroga de 10 días hábiles para cumplir con lo ordenado en el acuerdo plenario de 24 de septiembre del presente año, mediante el cual se instruyó la reposición de diversas actuaciones y la práctica de diligencias adicionales, tales como requerimientos de información a la Tesorería del Ayuntamiento de Juchitán, al Servicio de Administración Tributaria y a la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado. Del análisis realizado, se advierte que la autoridad instructora ha desplegado acciones efectivas tendentes al cumplimiento del ordenado, particularmente la reposición de las pruebas testimoniales y la práctica de la diligencia de inspección. Sin embargo, el retraso en la recepción de los informes requeridos a las autoridades señaladas constituye una causa justificada para ampliar el plazo solicitado, toda vez que su cumplimiento no depende de manera directa del Instituto Electoral. En tal virtud, en el proyecto se estima procedente conceder dicha prórroga, la cual contará a partir del vencimiento del plazo originalmente otorgado, a fin de que la autoridad instructora concluya las diligencias pendientes y remita el expediente debidamente integrado a este tribunal. Con base en lo anterior, se propone como puntos de acuerdo los siguientes. Primero, se concede una prórroga de 10 días hábiles a la Secretaría Ejecutiva y a la Coordinación de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral para que den cumplimiento al ordenado en el acuerdo plenario de 24 de septiembre del presente año. Segundo, con copia certificada del presente acuerdo, infórmese a la Sala Regional Ciudad México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tercero, se instruye a la Secretaría General de Acuerdos de ese tribunal para que elabore la versión pública del presente acuerdo. Enseguida, cuenta con el proyecto de acuerdo plenario que someta a consideración de este pleno el magistrado José Inés Betancur Salgado relativo al juicio electoral ciudadano número 27 del 2023. En el presente asunto, el 20 de diciembre del año señalado, ese tribunal revocó la resolución emitida por la Comisión de Justicia del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional y ordenó la realización de 2 pagos por parte de la Tesorería del Comité Directivo Estatal del PAN en Guerrero, bajo la vigilancia de su presidencia. Uno en efectivo en favor del actor Bruno Calixto Ríos Díaz por la cantidad de 114,907.13 y otro en especie por 116,938.87 en beneficio del Comité Directivo Municipal del PAN en Coyuca de Benítez Guerrero. En acuerdos anteriores, este tribunal tuvo parcialmente cumplido el pago en efectivo, al acreditarse la entrega de 60,000 y por cumplido el pago en especie, incumplido el pago en especie, corrijo. En consecuencia, mediante acuerdo plenario de 25 de septiembre del 2024, se vinculó a la consejera presidente del IEPC en el estado de Guerrero para que retuviera de las prerrogativas del PAN la cantidad de 54,907.13 y expidiera el cheque correspondiente en favor del actor. Asimismo, se ordenó por segunda ocasión el pago en especie bajo apercibimiento de multa de 150 UMAS y vista al agente del Ministerio Público por la posible comisión de un delito. En el proyecto que ahora se presenta, se propone tener a la consejera presidenta del Instituto Electoral por cumpliendo lo ordenado en el acuerdo plenario de 25 de septiembre, toda vez que retuvo y entregó la cantidad dispuesta, con lo cual se cubrió el adeudo en efectivo que se restaba al actor conforme a la comparecencia levantada el 20 de noviembre del 2024 para tales efectos. En segundo término, se propone tener por incumplido el pago en especie ordenado a la tesorería del Comité Directivo Estatal del PAN en Guerrero bajo la vigilancia de su presidencia, ya que no obra constancia alguna en autos que acredite que dicho pago se haya realizado en favor del Comité Directivo Municipal del PAN en Coyuca de Benítez. Bajo tales circunstancias, se considera procedente hacer efectivo parcialmente el apercibimiento decretado e imponer una multa individual de 16,285.50 a la tesorería y a la presidencia del Comité Directivo Estatal del PAN, con el fin de evitar mayores dilaciones en el cumplimiento de la sentencia y garantizar el derecho de acceso a la justicia.
conforme a los artículos 17 de la Constitución y 27 de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en el Estado de Guerrero. Respecto de la vista a la agente del Ministerio Público, se estima procedente mantener su vigencia hasta en tanto transcurra el nuevo plazo otorgado. Asimismo, tomando en cuenta las manifestaciones de las presidencias de ambos comités y como medida para garantizar el cumplimiento, se estima necesario ordenar por tercera ocasión la realización del pago en especie por la cantidad de 116.938.87 mediante la adquisición de bienes muebles con el proveedor Office Depot al cumplir con los requisitos establecidos por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y con los principios de gasto partidista. Para ello, se propone conceder a la Presidencia y Tesorería del Comité Directivo Estatal del PAN en Guerrero un plazo de 10 días hábiles posteriores a la notificación del presente acuerdo, debiendo remitir las documentales que acrediten el cumplimiento dentro de los 3 días hábiles siguientes. En caso de reincidir en el incumplimiento, se les apercibe que se les impondrá una multa individual de 22.628, equivalentes a 200 UMAS vigentes, conforme al artículo 37, fracción tercera de la Ley de Medios de Impugnaciones, la cual podrá duplicarse en caso de reincidencia. Por lo expuesto, se proponen los siguientes puntos de acuerdo. Primero, se tiene a la consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Guerrero por cumpliendo en tiempo y forma el acuerdo plenario de 25 de septiembre de 2024. En consecuencia, se declara cumplido el numeral 2, inciso A, del apartado de efectos de la resolución emitida en autos y se deja sin efectos el apercibimiento decretado en su contra. Segundo, se tiene a la presidencia y a la tesorería del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional por pagando la multa impuesta fuera del plazo concedido para tal efecto. Tercero, se tiene por incumplido el acuerdo de 25 de septiembre relacionado con el diverso de 15 de octubre, ambos de 2024, motivo por el cual se impone a la presidencia y a la tesorería del Comité Estatal una multa de manera individual equivalente a 16.285.50 en términos del considerando sexto. Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados. Gracias, secretario. Señores magistrados, está a nuestra consideración las dos cuentas de los proyectos que nos ocupan. No habiendo comentarios al respecto, secretario, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrada presidenta. Magistrado Daniel Preciado Temiquel. Los proyectos. ¿Podría repetirlo, magistrado, por favor? Favor de los proyectos. Gracias, magistrado. Magistrado ponente José Inés Betancur Salgado. Son proyectos de la ponencia. Gracias, magistrado. Magistrado César Salgado Alpizar. A favor. Gracias, magistrado. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. A favor. Gracias, magistrada. Magistrada presidenta, magistrados, los proyectos de acuerdos plenarios fueron aprobados por unanimidad de votos. Gracias, señor secretario. Le solicito recabar las firmas en la conclusión de esta sesión y en consecuencia notificarlos como en derecho corresponde. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 12:28, se declara concluida la sesión. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes.